Un eco ensordecedor resuena en las salas de redacción, un murmullo que los grandes medios de comunicación intentan acallar con una obstinación casi desesperada. Lo que está sucediendo en el corazón de la prensa de nuestro país es, sin paliativos, un mazazo demoledor para quienes durante años han tejido un relato prefabricado. La verdad, como siempre, encuentra su camino y en esta ocasión ha elegido la voz que muchos quisieron silenciar. Estamos siendo testigos del desmoronamiento de una farsa monumental, una que ha mantenido en vilo a toda una nación. El pasado viernes, en un scoop que ha sacudido los cimientos de la farándula televisiva, Rocío Flores decidió romper el silencio. Su aparición en el programa, para ser entrevistada por Santi Acosta y el resto de periodistas, ha destapado una serie de verdades incómodas que la mayoría de los focos mediáticos se empeñan en ignorar. Este no es un simple programa de televisión, es el púlpito desde el cual se ha iniciado la demolición de un imperio de apariencias, un castillo de naipes que se alzó sobre el lodo de la conveniencia narrativa. Es innegable la tensión que se palpa en el ambiente, una expectación que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando la próxima revelación. Si aún no formas parte de nuestra comunidad de buscadores de la verdad, te invito, con la misma urgencia con la que se desvelan estos secretos, a que te suscribas ahora mismo a Olor a Farándula. Aquí no solo contamos historias, las desenterramos de las profundidades, las sacudimos de polvo y las presentamos con la transparencia que merecen. Es un compromiso con la verdad, una promesa de desenmascarar las mentiras. La hija de Antonio David Flores, con una valentía que pocos se atreven a emular, se sienta en ese sillón, convirtiéndose en el epicentro de un huracán que amenaza con barrer las estructuras de la falsedad. Su sola presencia ha puesto en jaque la narrativa oficial, esa que durante tanto tiempo ha sido vendida y comprada sin cuestionamiento. Este es el momento de la réplica, el turno de la verdad silenciada, y créanme, la onda expansiva está lejos de disiparse. Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y qué piensas hasta ahora de este torbellino mediático. Tu perspectiva es crucial en este viaje. Las primeras pinceladas de lo que Rocío Flores ha transmitido son de una fuerza colosal. Jesús Manuel Ruiz, con la pluma afilada de un cirujano de la información, ha arremetido contra Rocío Carrasco con titulares que valen millones. Él no se anda con rodeos. Rocío Flores le quita la careta a su madre, Rocío Carrasco, en un programa donde se habla sin tapujos del papel de Terelu Campos, de la figura omnipresente de Fidel Albiac y de todo lo que ha sucedido y que, atención, aún está por contarse con pelos y señales. Nos encontramos ante una situación de una gravedad inaudita, donde los cimientos de un relato construido minuciosamente se resquebrajan con cada nueva revelación. La pregunta que flota en el aire, con la densidad de una losa, es ¿por qué Rocío Flores tuvo que abandonar el domicilio familiar? Y no solo ella. La historia se retuerce aún más con la marcha posterior de su hermano David. Estos no son meros incidentes. Son los eslabones de una cadena de eventos traumáticos, de decisiones desgarradoras que marcan un antes y un después. Jesús Manuel Ruiz, con una perspicacia digna de un verdadero periodista, ha puesto en el foco cómo Rocío Flores, con su testimonio, ha derribado directamente la imagen de la madre que Telecinco, con un esfuerzo titánico y una inversión sin precedentes, se había encargado de resucitar. Él lo ha dicho claramente. El objetivo primordial de Rocío era contestar a cada una de las infamias, a cada uno de los sufrimientos que padeció durante la emisión de la docuserie. Aquella producción, una obra maestra de la manipulación, fue realizada por La Fábrica de la Tele, una empresa que, por cierto, ya ha sido condenada por ello. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, sus cabezas visibles, cargan ahora con el peso de la justicia. La trama se enreda aún más con la irrupción de Kiko Hernández. Se habla de una suma astronómica, 120.000 euros. Algunos medios publican que Hernández ha dejado a Rocío Flores sin esa cantidad. Una cifra que, irónicamente, podría ser la misma que él y Mediaset tendrán que desembolsar para indemnizar a Juncal Rivero. Las intrigas financieras y legales se entrelazan en un laberinto de consecuencias, donde cada movimiento tiene un costo y cada silencio un precio. Jesús Manuel Ruiz, en un artículo que será recordado por su contundencia, escribe que este es el turno de Rocío Flores, el momento de la réplica que le negaron durante la primera emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva.
Como ella misma aseguró esa noche en el programa De Viernes, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, esta es su primera entrevista con el objetivo claro de contestar a todo lo que sucedió. Su voz no es un eco, es una afirmación rotunda, un desafío a la narrativa impuesta. La sentencia judicial es un documento implacable que señala a los autores como criminalmente responsables de un delito de revelación de secretos por contar en una docuserie un episodio con una menor. Rocío Flores se querelló contra la productora una vez que se hizo pública una sentencia de la menor en relación a su madre, algo que bajo ningún concepto se puede hacer. Las sentencias de la minoría de edad quedan totalmente destruidas al alcanzar la mayoría de edad, y el menor está amparado y protegido por la ley. En Rocío, contar la verdad, nada de esto se tuvo en cuenta, y en aquel espectáculo bochornoso se hallaban licenciados en Derecho como la letrada Montse Suárez. ¿Acaso fue un mal asesoramiento o una decisión deliberada de ignorar la ley? Aquello, como ahora, valía la pena ser denunciado. Es una vergüenza que personas con formación jurídica permitieran tal atropello a la privacidad y a los derechos de una menor. La noche en que Rocío Flores relató el encuentro con su madre el pasado mes de junio en los juzgados, el relato fue desolador, una indiferencia total por parte de la madre, como si no la conociese. Una frialdad gélida, acompañada de la sombra alargada del ciprés, su marido Fidel Albiac. Así es como nuestra protagonista se refiere a Fidel, la sombra. La hija de Antonio David destila verdad en sus palabras. No es impostada ni pasa del verbo al llanto de forma calculada como hiciera la mujer vestida de fucsia. Su intención no es causar daño, como ya hiciera su progenitora, sino simplemente contar su verdad. Esta ha sido solo la primera entrega de la entrevista, con una previa fuera de plató que dejó a todos sin aliento. La semana que viene, Rocío Flores será la encargada de profundizar y tendrá la oportunidad de verbalizar qué pasó y cómo sucedió el día en que decidió abandonar la casa de su madre e ir a vivir con su padre. Todo no se ha contado aquí, y yo haré especial hincapié en esto, porque, señores, aún hay muchos cabos sueltos, muchas verdades a medio revelar que el gran público merece conocer. Creo que todo el mundo sabe leer entre líneas, ¿verdad? Hubo una razón principal para que aquel episodio acabara de forma tan abrupta, y ella tendrá también la oportunidad de contar por qué su hermano, David Flores, tuvo que abandonar la casa materna. Ya no solamente se habla de los problemas que acontecen en esa urbanización de Valdeaguas donde, evidentemente, conviven Fidel Albiac, Rocío Carrasco, David Flores y Rocío Flores. La primera en abandonar, en hacer las maletas y salir pitando, corriendo, es Rocío Flores, pero es que no mucho después, el segundo en hacer las maletas y marcharse de allí es su hermano David. ¿Esta secuencia de abandonos no les parece, acaso, un indicio de algo mucho más profundo y perturbador? Brillantes fueron las intervenciones de Ángela Portero y Antonio Rossi, con una lucidez que contrastaba con las aportaciones sin sentido de Terelu Campos. Menos mal que alguien pone la guinda y, sobre todo, el foco en este tema, porque lo de Terelu Campos es ser reventada a unos niveles estratosféricos. Ni se lee la escaleta del programa, ni se acuerda de cuándo tiene que coger la ley y mirar las cosas. No sé, chica, ¿no eres periodista? Yo creo que ha quedado claro, porque además no te molestas ni siquiera en aparentarlo, pero al menos haz tu trabajo, ni siquiera eso. La hija mayor de las fallecidas comunicadoras sigue empeñada en recalcar que el episodio de agresividad de la hija hacia la madre fue cierto. La abogada de pobre de Rocío Carrasco en plató, Terelu Campos, no se entera del asunto 5 años después, o se lo hace. Quizá un poco de ambas. Lo importante para ella no es si sea cierto o sea falso. Claro, a ella le da igual. Ese no es el interés judicial. Esos hechos, de hecho, pertenecen a una menor, aunque sea ya mayor de edad. No se pueden revelar aún alcanzando la mayoría de edad. La sentencia es clara y está muy motivada. Aún se tiene que pronunciar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente el Tribunal Supremo. Pero muchos tienen que cambiar las motivaciones que interpreten los magistrados para revocar la sentencia. La justicia, en este caso, parece tener una visión muy diferente a la narrativa mediática. Y, a diferencia de Terelu Campos, Jesús Manuel Ruiz sí es periodista y sí ejerce como tal. Por lo tanto, se informa,
acude a diferentes fuentes de información, exprime esa fuente de información y la lleva a este medio, que es el diario, y que tiene relevancia por algo, porque dice la verdad, a diferencia de Terelu Campos, que parece vivir en un universo paralelo. Hay dos procesos judiciales aún pendientes. El de la revista Vanitatis, que archivó en primera instancia y reabrió la audiencia provincial, y de la misma manera, la productora Cuarzo Rocío se ha dejado aconsejar por sus letrados del despacho de abogados Iván Hernández Abad y Esteban y Almodóvar Rodríguez. El proceso ha sido largo, pero los resultados están dando sus frutos. La justicia es lenta, pero inexorable, y las sentencias condenatorias están comenzando a caer como un juicio final sobre quienes se atrevieron a pisotear los derechos fundamentales de una persona. No sé qué os parece, pero la verdad es que creo que es de los pocos medios que dicen la verdad y son coherentes con lo que se está viendo. Lo de Terelu fue de vergüenza. Y como también es de vergüenza, esta intervención de la colaboradora de Carlota Corredera, a la que llaman por ahí la Carlota de Teleplus, Anabel Pantoja. Ella, que tanto pregonaba que España se caería el día que Rocío se sentara a hablar, básicamente acaba diciendo siempre que parece que no se haya pronunciado. Pero recordemos que ya en el Hola anunció del incidente que relataba Rocío Carrasco, ella misma dijo «yo no soy...», es decir, que ella ya ha hablado de esto, ya ha dado unas declaraciones. Yo no sé si es que no se entera, no se quiere enterar de lo que ha hablado de ese incidente. Una cosa es que tú digas «yo no soy como a mí se me está intentando poner, de agresiva, de maltratadora, de vergüenza». Una cosa es eso, y otra cosa es, chica, interiorizar en el, como ella le llama, incidente, que no llega ni a hacer incidente ni a hacer maltrato porque no está tipificado como tal. Maltrato de un niño de 14 o 15 años no existe en la ley. Lo digo porque lo mismo no se han enterado, pero esta gente que va de periodistas debería al menos informarse un poco más y saber que eso no es ni un delito, porque cuando eres menor de edad la ley te ampara y no cometes delitos. La que sí comete delitos filtrando la sentencia de la hija a la madre, presuntamente, según Antonio David Flores, que ya lo ha dicho públicamente, es Rocío Carrasco. El calvario de Rocío Flores, en definitiva, se convierte en la prueba más palpable de que este relato, este mito mediático, se desvanece ante la luz de la verdad judicial. Es el despertar de una nación que comienza a ver más allá de los titulares manipulados, y es solo el principio. Si en el capítulo anterior desvelábamos las primeras grietas del relato oficial, en este profundizamos en la intrincada red de manipulación que lo sostuvo. Nos adentramos en el corazón de la farsa, explorando los oscuros intereses que tejieron y mantuvieron en pie una historia prefabricada, diseñada para demoler la reputación de unos y ensalzar la de otros. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una crónica, es la disección de un imperio de apariencias que, ladrillo a ladrillo, ha sido demolido por la implacable mano de la verdad judicial y el coraje de los silenciados. La manipulación del relato oficial es, sin duda, una de las páginas más sombrías de la historia reciente de la televisión. Se nos vendió una narrativa unilateral, un guión dramático donde la figura de Rocío Carrasco se erigía como la víctima suprema y todos a su alrededor, especialmente su exmarido y sus hijos, eran relegados al papel de villanos. El objetivo era claro: crear un eco mediático tan potente que nadie osara cuestionar la verdad impuesta. Una verdad que ahora, con la distancia y la justicia en mano, se revela como un espejismo cruel y despiadado. El teléfono 016, un símbolo sagrado en la lucha contra la violencia de género, fue instrumentalizado de una manera que raya en la perversión. Se utilizó como bandera para justificar una supuesta violencia vicaria, un concepto que en este contexto fue distorsionado y aplicado sin mesura, a pesar de que los tribunales, en reiteradas ocasiones, habían desestimado las acusaciones. ¿Es ético, es moral, utilizar una herramienta tan vital para proteger a las mujeres maltratadas para validar una narrativa televisiva, por muy impactante que ésta quisiera ser? La respuesta, queridos espectadores, es un rotundo no, y la justicia así lo ha dictaminado con una claridad meridiana. Recordemos que los condenados son ellos, los artífices de aquel circo mediático. La manipulación del relato es demencial, una muestra de autoceguera y falta de autocrítica que asombra. Se insiste en que Rocío Flores culpa a su madre, pero ella nunca ha pronunciado tales palabras.
Lo que sí ha dicho, con una dignidad admirable, es que si ella fuera madre, jamás haría pasar a sus hijos por el calvario que ella ha sufrido. Es una reflexión, no una acusación directa, pero la maquinaria de la tergiversación se ha encargado de retorcer sus palabras hasta hacerlas irreconocibles. Este cambio de narrativa es una estrategia desesperada, un intento fallido de resucitar un muerto, de hacer ver a una mala madre, que en realidad no existe en los hechos probados. La frialdad exhibida por Rocío Carrasco en aquel juzgado, donde se encontró con su hija Rocío Flores después de 8 años de silencio y distancia, es un capítulo doloroso en esta saga. La indiferencia total, el gesto de no saludarla como si fuera una extraña, es un golpe bajo que trasciende cualquier disputa familiar y se adentra en las profundidades de la inhumanidad. ¿Cómo puede una madre, después de tanto tiempo, ver a su hija en un tribunal y no reconocerla, no ofrecerle ni un ápice de calidez? Es una imagen que se graba a fuego en la retina y en el alma, una herida abierta que difícilmente cicatrizará. La presencia, además, de Fidel Albiac, la sombra, como lo describe Rocío Flores, añade una capa de tensión silenciosa y opresiva a este encuentro que, para la hija, fue más un suplicio que una reconciliación. El éxodo de los hijos es quizás la prueba más contundente del fracaso de esta dinámica familiar que la docuserie intentó maquillar. Primero fue Rocío Flores quien abandonó la casa materna, una huida casi desesperada para encontrar paz y apoyo en el hogar de su padre, Antonio David Flores. Luego, no mucho después, su hermano David siguió sus pasos, empacando sus pertenencias y dejando atrás la casa de Valdeaguas. No hablamos de meras desavenencias adolescentes, hablamos de dos jóvenes que buscaron refugio lejos de un ambiente que, para ellos, se había vuelto insostenible. Este patrón de abandono no es casualidad, es la consecuencia directa de una situación insostenible, un testimonio mudo del dolor. Las sentencias judiciales, esas grandes olvidadas en el relato oficial, son el martillo que ha golpeado una y otra vez la estructura de esta farsa. No solo se han desestimado las acusaciones de maltrato reiteradamente, sino que la propia productora de la docuserie, La Fábrica de la Tele, ha sido condenada por un delito de revelación de secretos. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, sus cerebros, han sido señalados por la justicia por exhibir públicamente información sensible de una menor, Rocío Flores, en un acto que vulneró flagrantemente su derecho a la intimidad y a la propia imagen. Esta es la realidad que los grandes medios, cómplices o cegados, han intentado silenciar con la misma vehemencia con la que impulsaron el relato original. Pero la justicia es implacable y su alcance no se detiene. La condena a La Fábrica de la Tele es solo la punta del iceberg de un entramado legal que sigue su curso. La polémica con Kiko Hernández y los 120.000 euros que presuntamente arrebató a Rocío Flores y que ahora podría tener que indemnizar a Juncal Rivero es otro eslabón en esta cadena de revelaciones que expone la precariedad moral de quienes se enriquecieron con la infamia. La verdad tiene un precio y en este caso se está pagando con sentencias condenatorias y la deslegitimación de un relato que muchos creyeron a ciegas. En medio de este torbellino, figuras como Terelu Campos han quedado expuestas en su más cruda ineptitud. Su papel de abogada de la docuserie en plató, ignorando por completo los fallos judiciales y aferrándose a una narrativa caduca, es un ejemplo vergonzoso de cómo la lealtad personal puede empañar la ética periodística. ¿Cómo puede alguien que se considera profesional del medio ignorar las sentencias, las leyes que amparan a los menores y la verdad que se despliega ante sus ojos? Su ceguera, ya sea por ignorancia o por interés, es una bofetada a la profesión. Anabel Pantoja, otra de las voces estridentes de la cohorte mediática, también se ha enredado en sus propias contradicciones. Esa que tanto clamaba que España se caería el día que Rocío Flores hablara, ahora parece desentenderse de sus propias palabras y de las verdades que Rocío ha destapado. Su intento de minimizar el testimonio de Flores, de tildarlo de incidente o de restar importancia a los hechos probados es una muestra más de la desesperación por mantener en pie un castillo de naipes que se desmorona a pasos agigantados. La realidad es tozuda y no se puede borrar con una declaración a medias. Finalmente, la cuestión del maltrato a menores y la supuesta violencia vicaria es crucial.
La ley ampara a los menores y un incidente a los 14 o 15 años no se tipifica como delito penal de maltrato, como algunos pseudoperiodistas pretenden. La única que, presuntamente, ha cometido un delito al filtrar una sentencia de su hija a la prensa, según las declaraciones públicas de Antonio David Flores, es Rocío Carrasco. Esta es la cruda verdad. El victimario mediático se revela como un posible transgresor legal, mientras la víctima se levanta con la dignidad de quien ha sido juzgada sin fundamento. El relato se les ha caído. La cara de desquicio de quienes defendían ciegamente la docuserie es la prueba irrefutable de que sus mentiras, como siempre, tenían las patas muy cortas. Se ha demostrado que durante la docuficción jamás se habló, no una, sino hasta 7 veces, de jueces distintos, algunos de ellos juezas, que tumbaron judicialmente el relato de Rocío Carrasco. Esta es una verdad que no han dicho ni dicen, porque no les interesa, porque dinamitaría por completo su cuidadosamente construida historia. Ahora, el camino judicial sigue abierto. Hay 2 procesos aún pendientes, uno en Vanitatis y otro contra Cuarzo, la productora. Rocío Flores, aconsejada por un equipo legal competente, ha decidido llevar su lucha hasta el final, y los resultados están dando sus frutos. La lentitud de la justicia no debe confundirse con su ineficacia. La verdad, tarde o temprano, encuentra su cauce y arrastra consigo todo aquello que se construyó sobre la mentira y la manipulación. No solo se está reparando un daño, sino que se está sentando un precedente poderoso contra la manipulación mediática y la vulneración de los derechos de los más vulnerables. Esta es la historia que nadie te ha contado hasta hoy, la verdadera epopeya de Rocío Flores, una joven que ha resistido un calvario mediático y legal para ver su verdad reconocida. Es el despertar de la conciencia colectiva, el momento en que la audiencia comienza a cuestionar lo que se le presenta y a buscar la información en fuentes que sí se atreven a desvelar los hechos. No te pierdas ni un solo detalle de cómo este relato, que parecía inquebrantable, se ha desmoronado ante la luz de los hechos. Si quieres seguir al tanto de cada giro, de cada revelación y formar parte de esta comunidad que busca la verdad, te invito, con la misma pasión con la que te he contado esta historia, a que te suscribas a Olor a Farándula. No te quedes fuera de esta revolución de la verdad. Juntos, desmantelamos